su espacio. Hay un tema que uno no puede dejar pasar en una conversación con don Tito Olivo. El tema Punta Catalina, porque es el más grande proyecto que se ha construido en el país en toda su historia y quizá el de la más elevada corrupción. Se ha dicho que una de las ofertas más económicas y técnicamente viables para ese proyecto, que el proyecto mismo no es viable por el material que usa, que a carbón es altamente contaminante, y en el mundo estas plantas están en desuso, la están cerrando, y aquí vamos a abrir una. Aquí funcionamos con la lógica de la ilógica, pero bueno, este es el país de Dios. Plantas de Punta Catalina cumplen primeras pruebas. Trae el periódico en el día de ayer. El hecho de que una firma internacional avalara la obra es muestra de transparencia, dice Jaime Aristi Escuder. Escuder dijo que han estado abiertos en dar a conocer el proyecto. Puso en contexto que ese proyecto es el más transparente en su género. Eso lo empezó a creer Jaime Aristi Escuder después que lo nombraron gobernador de la planta, porque mientras estuvo en la comisión no era su punto de mira que tenía. Pero bueno, son de las cosas. Y entonces el presidente Medina puso a prueba una de las turbinas. La prensa no trae mayores informaciones. Como Tito Olivo es un experto en estas cosas, uno necesita ser orientado. Nosotros como productores del espacio y nuestros amigos televidentes, a ver si uno empieza a comprender lo que está pasando del fin de semana para acá con Punta Catalina y este informe de Jaime Aristi Escuder. Don Tito Olivo, yo ahí le sirvo a usted el plato. Es el proyecto que dice Jaime más transparente, y nosotros en el Comité de Lucha contra el Cambio Climático tuvimos que ir al Tribunal Contencioso Administrativo y hasta el Tribunal Constitucional para que nos dieran información sobre Punta Catalina, porque el director o el vicepresidente de la CDE, Bichara, se negaba a darnos las informaciones. Y eso es a través de la ley de transparencia que nosotros fuimos. En el Tribunal Administrativo nos dijeron a nosotros que no nos podían dar esa información porque sencillamente no la tenían. ¿Y qué información nosotros estábamos pidiendo en ese momento? Que cuáles eran las condiciones que tenía el gobierno en los terrenos que estaba construyendo a Punta Catalina, que eran terrenos privados. Vamos ahí. Esos terrenos son de una empresa del grupo Vicini, y esos terrenos son de esa empresa que produce caña de azúcar y que también produce generación, o sea que es competencia del Estado en la producción de energía. Y ahora, ¿qué encontramos nosotros cuando se nos entrega a través del Tribunal Constitucional las informaciones? Que los terrenos están siendo arrendados como era natural, y que esos terrenos tenían un endeudamiento con un banco, y ese banco es el Banco de los Vecinos. Y hay una cláusula que dice en el arrendamiento que en caso de los vecinos dejar de pagar el financiamiento, todos los terrenos con infraestructura levantada en él pasarán a manos del banco. Entonces el Estado le está construyendo una obra que ya va por 2.000 y tantos millones, que puede llegar a los 3.000 millones de dólares a un grupo por una pequeña deuda que lo tiene. Pero hay otro, ellos tienen sembrado caña. Y ellos dicen que la caña que están sembrando es orgánica y que por lo tanto, en caso de que se le afecte su caña orgánica y ellos no puedan producir azúcar orgánica a partir de esa caña orgánica, el Estado tiene que pagarle $30.000 por tarea de compensación. Entonces ahí tú puedes ver que en un momento determinado yo puedo dejar de producir porque me está afectando el carbón a mi caña orgánica, y dejo de pagarle al banco, y el banco ejecuta y se queda con la planta porque eso es de ellos. Esa es una de las formas que hay. El otro gran problema es que nosotros en el 2014, y ya veníamos desde el 2013, pero no como Comité de Lucha contra el Cambio Climático, le exigíamos al gobierno
el estudio de impacto ambiental. El gobierno, violando la ley 6400, inició el proyecto sin estudio de impacto ambiental. Si buscan la fecha del estudio de impacto ambiental que se hizo para Punta Catalina y buscan en los periódicos el inicio de Punta Catalina, verán que Punta Catalina inició primero. Pero esos estudios se hicieron sin el permiso de uso de suelo de los ayuntamientos, que es prerequisito para hacer un estudio según la ley 6400, y ahí no se hizo eso. Y el alegato que decía Bichara era que esa planta había que comenzarla en ese momento, porque había que terminar antes del 2016, cuando se vencía el Acuerdo de Madrid, para poder negociar en mejores condicionalidades con los empresarios. Pero la planta todavía, estamos en el 2018, ya terminando el 2018, y la planta no han terminado. Y ya se habla del 2019, hay que esperar a ver si se va a terminar en el 2019. Entonces, no era ese el problema. Pero además de eso, se le entregaron 300 millones de pesos a Odebrecht para que iniciara las construcciones de la planta en el 2013, sin haber firmado contrato con el Estado Dominicano. Una violación a la ley. ¿Por qué? Abogado, si tú y yo comenzamos y yo te doy un avance sin firmar ningún acuerdo conmigo, ningún contrato, ¿qué puede pasar? Puedo decir que sí, que sí, que tú me entregaste el dinero, o tú puedes decir que sí, que yo te entregué el dinero, o puedes decir no, él no me entregó, y ese dinero yo poder hacer lo que me da la gana. Y entre esos alegatos estaba que no se había firmado el contrato, porque había que comenzar eso rápidamente. Ahora, ¿qué evento se estaba dando al interior del PLD? Había que dominar el comité central y el comité político rápidamente para poder pasar la reelección del 16. Y ahí viene el avance de eso, para comprar voluntades al interior del PLD y poder modificar la constitución después, para que ese comité central y ese comité político le diera el aval de causa al gobierno para la reelección. Y eso era lo que se quería. Evo Morales, y digo Evo Morales porque aquí se coge el esquema boliviano para la privatización del sector eléctrico. Cuando llegó al poder, no negoció nada, metiendo una planta nueva, ¿no? Evo Morales sentó a los generadores y le dijo: miren, yo a ustedes lo voy a demandar internacionalmente por estafa al gobierno boliviano, por esto, y comenzó a presentarle los marcos que habían ahí en ese proceso de privatización que hubo allá, y ellos tuvieron que aceptar lo que él dijo. Volvió y recuperó todas sus cosas. Entonces, no era haciendo planta nueva, pero además hacer planta nueva si tú tenías en ese momento un 35 o un 38% de pérdida técnica y no técnica. Entonces tú lo primero que tienes que resolver es el problema de las pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un jarro que tú le haces mucho hoyo a ese jarro, lo pichas, y tú comienzas a echarle agua, mientras más agua tú le echas, más agua va a botar. Entonces tú tienes primero que resolver el piche de ese jarro para tú inyectar nuevo. Pero hay otra cuestión. Tú eres agrónomo. La mayoría de las presas aquí están sedimentadas en más de un 50%, o sea que reduce la capacidad de generación a través de la sedimentación de la presa. Y con menos de lo que se invirtió ahí en Punta Catalina, se limpiaba los embalses y contraembalses, y que subían con tres propósitos, no doble propósito. Producir energía, porque iban a producir la misma capacidad, pero iban a aumentar la cantidad de horas al día de energía que iban a dar. Por ejemplo, si estaban dando 8 horas porque se redujo el embalse,
porque las turbinas son las mismas que están abajo, pueden darte 24 horas o 16 horas porque el embalse ya puede tomar más agua. Controlar las inundaciones cuando llueve mucho, porque al limpiar el embalse va a tener mayor capacidad de almacenamiento de agua y tener mayor cantidad de agua para reguío y para agua potable, para que la gente pueda tomar. Pero además hay otro caso. La mayoría de esos áridos que están ahí pueden ser utilizados para vendérselo a las ferreterías o a las granceras que están acabando con nuestros ríos. En vez de prohibir la extracción de arena de los ríos y utilizar esos áridos que van allá para como agregado para la construcción. Entonces, son una serie de cosas que se van dando, sin decirte los otros elementos que pueden, porque tú ahí adentro puedes encontrar oro y una serie de cosas que vienen de ese oro aluvional que viene y para a los embalses. También con parte de ese dinero también se pudo haber construido una presa en el este del país para darle agua potable y energía a la gente del este, que está sacando agua de pozo y se están salinizando los suelos. Pero no, lo que se quería era un proyecto costoso que fuera ahí. Y tú hablabas de la CGG de China, y excusa que te diga tú en este momento, pero hablaba de la CGG. La CGG de China fue la empresa que construyó la mayor cantidad de plantas a carbón en China y hizo una oferta, y esa oferta estaba basada en 900 y tantos miles de millones de dólares, y esas plantas fueron hechas cotizadas por Odebrecht en 1.000 y tanto, casi 2.000 millones de dólares, y que no va a terminar ahí porque Odebrecht firmó un contrato con el Estado con escalamiento de costos y ya le está agregando 700 millones de dólares más, y el Estado, por más que brinque, salte y patalee, va a tener que adherirse a lo que diga Odebrecht, porque su contrato es firmado con escalamiento de costos. ¿Qué quiere decir con escalamiento de costos? Es que tú comienzas con este costo, pero yo te puedo decir mañana que mis costos se subieron por una serie de razones, y tú tienes que admitirlo porque el contrato está hecho ahí con escalamiento de costos. Entonces, a la CGG no se le permitió participar en la licitación porque supuestamente no tenía las calidades. La tenía Odebrecht, que construye presas, carreteras y obras de infraestructura, pero nunca construye plantas eléctricas. Por eso tuvo que ir a buscar a Tenimón. Sí, Odebrecht sí tenía, y para participar en esa licitación fue en base a un modelo digital, porque no había. ¿Y qué dicen los entendidos en auditoría? Que cuando se presenta una licitación y no hay más de dos ofertantes en esa licitación, que se declare desierta y se convoque a una nueva licitación. Pero además, ¿qué hicieron? Los terrenos eran para Atillo, Asua, y todos los que iban a participar se le dieron para que hicieran los estudios de suelo en Atillo, Asua, y de repente se cambió y se dijo que esa planta iban a ser construida en Punta Catalina, donde Odebrecht había hecho unos estudios de suelo a los vecinos para un puerto. En esa planta. Entonces ahí hay una serie de cosas. Yo digo que cuando aquí se cambie el gobierno y venga un gobierno nuevo, para que no se diga que hay persecución política al gobierno, que se busque un organismo internacional, como hizo el presidente, creo que Cerezo en Guatemala, cuando lo acusaban de haber asesinado unos abogados. Dice, no, que aquí venga las Naciones Unidas. Eso es si viene un gobierno nuevo que sea honesto. Que sea honesto.
Entonces, es el gran dilema. Pero faltará mucho para eso, entonces. Bueno, porque lo más cercano que tenemos para un gobierno es el 20 próximo, pero al final también son empresarios que están ahí. Pero vamos a plantear. Y aquí el crimen prescribe a los 10 años. Pero Juan Pablo Duarte dijo que el crimen no prescribe nunca. Y no es pesimismo que estamos hablando con la persecución de la corrupción. Cuando aquí venga, se lleve a un organismo internacional como el PNUD o sea, Naciones Unidas y cosas, y que se le haga una auditoría completa y detallada a esa obra. Porque además también hay una ley que se evacuó. Eso es soñar en este momento. Pero es soñar, pero decía Henry Ford que quien no sueña no vive. Y van a estar hasta el 44 gobernando. Bueno, eso es lo que ellos plantean. Una cosa piensa el burro y otra el que la pareja. O sea, en el 2012, a inicio del 2012, tú le preguntabas a Lionel quién iba a ser el candidato y a Hipólito Mejía quiénes iban a ser los candidatos por el PRM o PRD en ese momento, PRD todavía, y PLD, y te decían, bueno, por el PRD te decían Hipólito Mejía y por el PLD Leonel Fernández. Y en el 16 ni fue Leonel Fernández ni fue Hipólito Mejía los candidatos. O sea, que hay que esperar a ver, y la paciencia del pueblo llega hasta un límite, y hay que ver hasta qué límite de aguante tiene el pueblo. Ya las encuestas lo están diciendo. Entonces, ahí hacer una auditoría completa y detallada para que se diga lo que ha pasado ahí en esa obra. Se diga. Para que después no digan, no, mira, que eso fue Tito Olivo, que eso fue Enriquito de León, que eso fue, qué sé yo, cuando no, que venga un organismo internacional. Tito Olivo, en la vida todo tiene un límite. En televisión también el tiempo nos pone un límite y es tiempo de ir a una pausa. Pero no se muevan, que de retorno seguimos con don Tito Olivo. Para disfrutar de un buen café realmente puro